Sobre todo empezó esto cuando empezamos con la verdad como exigencia. Y empezamos con la verdad como exigencia porque los juicios estaban absolutamente frenados. Después que vinieron los indultos por encima y aplastando todavía más la posibilidad de encontrarnos con el castigo y con los juicios, el asunto se paralizó totalmente. Y como siempre fue buscar por dónde, como te digo, la búsqueda fue de posibilitar causas de la verdad, con una visión formidable como solo tenía Emilio Mignoni para dentro y fuera del país, ¿no? Entonces él empezó con esta idea de que nosotros tenemos que hacer causas por la verdad y buscar la verdad y tener tribunales en donde se pudiera decir la verdad y donde se pudiera citar a los represores desde la justicia para que dijeran la verdad de lo que sabían. Y tienen que decir la verdad. Aunque se negaran, decía Emilio, era importante poderlo citar y mantener esto vivo. Y bueno, y él hizo los primeros juicios de la verdad por Mónica, su hija, junto con sus compañeras de militancia, que fueron la hija de Marta Vázquez, no me acuerdo cómo se llama, y una chica de Quintana, que eran las chicas que trabajaban con Mónica en el barrio, hacían docencia y hacían una militancia social hermosa y religiosa además. Y entonces por su propia hija él empezó este juicio por la verdad, porque ese era un juicio para pedir que por la verdad y por los restos, ¿no? Y bueno, y además el de Carmen Lapacó también, que ha estado presa con su hija. Carmen Lapacó es una madre que también es fundadora del CELS, y que también llevó porque la corte acá se lo denegó, y entonces lo llevaron a la Corte Internacional. Y el juicio de Carmen Lapacó por la verdad, la Corte Internacional, bueno, hizo un convenio con el Estado y de ahí en más el Estado argentino permitió los juicios porque Carmen Lapacó ganó el juicio de ella de justicia denegada. Entonces, con la justicia denegada de ella, en la Corte Internacional abrió la posibilidad de los juicios de la verdad. Y la verdad es que la verdad es fundamento de justicia. Y cuando vos tenés verdad, verdad y verdad, aunque sea verdad de las víctimas, y empezás a conocer cosas de los represores, porque los represores en alguna medida fueron juzgados, en algunos juicios hablaron, y porque no sé qué, empieza a haber una cosa muy escandalosa, que es un montón de verdad sin castigo. Entonces los jueces, las ciudades, la gente que está, lo que va a tribunales, todo se remueve. Cuando tribunales empieza a removerse, en vez de tener un juez tenés 3, en vez de tener una cámara tenés 2, en vez de tener solamente Cámara Federal que está de acuerdo con los juicios en Buenos Aires, tenés otra en Córdoba, y después tenés otra en Bahía Blanca, y después tenés otra en Mar del Plata. Bueno, y la justicia, como todas las cosas, de repente la verdad también no se puede frenar. A pesar de todo lo frenada que está, se hace toda una historia diferente. Y bueno, la verdad sirvió.